José Ramón Cosío. José Ramón, buenos días, doctor. Gracias por estar esta mañana aquí. ¿Cómo te va? Bien, Carmen, ¿cómo estás tú? Muy buenos días para ti, para todos. Pues bien, con todo lo que está pasando y bueno, pues con la mirada puesta en lo que decíamos hace un momento, lo que la Corte Suprema de Estados Unidos decidió el viernes. Hay una discusión muy fuerte en Estados Unidos en relación al alcance, a las implicaciones que tiene esto que resolvió el máximo tribunal de allá. ¿Cómo ves el panorama y qué te parece lo sucedido? Mira, efectivamente, pues esta fue una decisión del viernes en una votación 6-3. Hoy el New York Times, como lo decía Liviera hace un rato que presentaba los titulares, es nada menos que el titular del New York Times del día de hoy, esta sentencia y las posibilidades que le abre la Suprema Corte de los Estados Unidos al presidente Trump. A mí me gustaría hacer un pequeño recordatorio y empezar con el tema específico de esta sentencia, que fue la orden ejecutiva 14.160, que dictó el presidente Trump el 20 de enero, cuando tomó posesión del cargo. En ese cargo dice que, en esta orden ejecutiva, perdón, dice que lo que va a hacer es tratar de evitar que las personas que hayan nacido en los Estados Unidos sean reconocidas como estadounidenses por el solo hecho de haber nacido ahí. ¿Qué es lo que acontecía con anterioridad? Que los hijos de las personas migrantes o personas que iban a los Estados Unidos a tener a sus hijos obtenían la nacionalidad por el solo hecho de nacer en ese territorio. Dice entonces el presidente, vamos a negar o a revisar la condición migratoria para efectos de que no todas las personas nacidas en territorio estadounidense tengan la nacionalidad. Esta es la orden específica a la que se refirió la sentencia de la Suprema Corte. Esto es interesante porque no está diciendo, o déjame ir más rápido, lo que está diciendo es esta condición en automático que se presentaba con la enmienda 14 de los Estados Unidos. Es una enmienda que se aprobó después de la guerra civil. Es una enmienda que tiene muchísimas importancia para toda la incorporación de la población negra a la vida activa. Es una de las enmiendas más importantes impulsadas por el presidente Lincoln. Es una enmienda muy seria en el sentido de que expande los derechos, involucra a la federación en los estados para romper la condición que se había dado de nominación, pero garantiza, dicho así de manera muy rápida, a todas las personas que nacen en territorio estadounidense la nacionalidad en ese país. Ahora, ¿qué es lo que aconteció aquí? Que frente a esta orden ejecutiva que negaba estas posibilidades, hubo 3 demandas que se presentaron a la Corte de los Estados Unidos. La primera es una asociación civil que es la que aparece en la demanda, en la sentencia, para quien lo puedan ver, se llama CASA. Esto se llamó CASA Maryland durante mucho tiempo y se llama CASA Inc., y es una asociación civil que protege a personas migrantes, les da asesoría jurídica. Esta es una demanda. La otra fue una demanda presentada por el estado de Washington como estado y otra por el estado de New Jersey también como estado. Entonces, estas 3 decisiones muy importantes son las que se pusieron juntas para ser decididas. Y esto es lo que resolvió la Suprema Corte, insistimos, el viernes pasado, por una mayoría de 6-3. Tú decías muy bien que la Corte de los Estados Unidos no se pronunció sobre la constitucionalidad de esta orden ejecutiva, sino que se decidió, se declaró una cuestión que me parece de enorme relevancia, y es lo que se llama la injunction, la universal injunction. Para que entendamos qué quiere decir esto, es una suspensión con efectos generales. Aquí en México estamos más acostumbrados a este lenguaje, una suspensión, insisto, con efectos generales. ¿Qué quiere decir? Primero déjame ponerlo, lo que significaría en México, y luego hago la analogía o el traspaso a los Estados Unidos, que cuando tú tienes una norma de carácter general, como puede ser una ley, como puede ser un reglamento, o en el caso de los Estados Unidos,
una orden ejecutiva, la Suprema Corte o un juez federal o una Corte Federal determina que se suspende su aplicación hasta que se resuelva el fondo del asunto. Y esto es lo que aconteció en este caso que se identifica como Trump versus Casa Inc. y otros, que es el estado de Washington y el estado de New Jersey. ¿Por qué es interesante y muy importante esta determinación 6-3? Porque lo que está impidiendo es que cualquier juez federal o la propia Suprema Corte, desde luego, suspendan la aplicación de las órdenes ejecutivas del presidente Trump o de una ley emitida por el Congreso. Si uno recuerda cuáles son las órdenes ejecutivas que se emitieron el 20 de enero, sobre todo, hay algunas que se emitieron en meses después, pero el 20 de enero y otras que se han venido emitiendo, uno debe dar cuenta de la enorme relevancia que tienen esta decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos. ¿Por qué motivo? Porque ahí tienes decisiones no solo para prohibir nacionalidad, sino decisiones para expulsar extranjeros, lo que estabas ahora comentando con Jesús sobre la prisión de los lagartos, lo que tienes también sobre colocación a las personas en tales o cuales lugares, lo que se está también todo el programa de ayuda social de USAID, que lo daba para muchas instituciones, países en el mundo, lo que tiene que ver con todo esto que se llamó el Dodge, el cambio que tenía Elon Musk cuando estaba al frente de este departamento de modificación o reforma administrativa, etcétera, etcétera, etcétera. También hay órdenes allí muy importantes que tienen que ver con medio ambiente, extracción de petróleo, fracking, una enorme cantidad de cosas, y algo que para ahora también es importante para México, las determinaciones de quiénes son organizaciones criminales o inclusive organizaciones terroristas y sus formas de intervención. Lo interesante, o lo importante más que interesante de esta decisión es que está diciendo la Corte por esta votación, insisto, 6-3, que no se pueden suspender las disposiciones. ¿Esto qué significa? Que si el presidente Trump, la administración del presidente Trump está aplicando una determinada orden ejecutiva o una ley, se puede seguir aplicando esa disposición hasta en tanto, como decimos en México, se resuelve el fondo del asunto y se declare la constitucionalidad o la inconstitucionalidad. Como es obvio, esto toma tiempo, hay una gran cantidad de recursos dilatorios. Hoy mismo el New York Times habla de una cantidad muy grande de impugnaciones que ha hecho el presidente Trump frente a decisiones de los jueces federales, suspendiendo la aplicación de sus propias órdenes ejecutivas, nada menos 19, con lo cual esta decisión de la Corte lo que hará es permitir que se apliquen todas estas disposiciones administrativas, presidenciales, con el ejercicio de márgenes o de ampliación de márgenes que está haciendo el presidente Trump, y no se va a poder suspender, no se va a poder detener la aplicación. Para quienes van a ser expulsados, van a ser deportados, van a ser tratados de una cierta forma o llevados a una prisión como la que mencionabas hace un rato, cualquiera de los centros de detención, pues entonces se encontrarán con la muy triste noticia de que una vez detenidos y una vez expulsados, pues esperarán hasta que se resuelva el fondo del asunto, la constitucionalidad de la orden ejecutiva, para saber su situación. Para entonces, pues muchas personas estarán en centros de detenciones de otros países, como está pasando con El Salvador, por ejemplo, o personas que ya fueron colocadas en México porque la suspensión no se está dando. Ahora, una parte muy interesante de esto es la construcción ideológica que se está haciendo en torno a esto que se llama la Universal Injunction. ¿Por qué? Porque se está diciendo, esta es una invención reciente, es una invención de los jueces neoliberales o liberales. Me recuerda mucho esas frasitas a las de aquí de México. Son jueces que quieren destruir el proyecto de nación, etc.
Y la verdad es que no es así. Yo me puse a ver el viernes qué es lo que había acontecido y estas son decisiones que se han dictado desde hace ya muchos años en los Estados Unidos. Son decisiones que al menos se reportan casos desde 1913 y que se han venido aplicando con cierta regularidad en algunos momentos en la guerra, en el New Deal, luego con la guerra de Corea y el problema que tuvieron del acero, en los años 60, etcétera. Entonces, no es verdad que es una invención allí, como también se dice aquí en México, neoliberal para fastidiar a un gobierno. No, no es cierto. Es una medida que se ha construido durante muchísimos, muchísimos años precisamente para impedir que una ley o una determinación de normas generales que tenga unos vicios de inconstitucionalidad pueda aplicarse, genere todos los efectos que se tratarían de evitar con el acto de aplicación y que después, pues muchos de ellos, como también como decimos en México, pues son de carácter irreparable. A la persona que se le detenga en los Estados Unidos, se le expulse de los Estados Unidos o se le mande a un centro de detención en otro lugar o a misma prisión de los lagartos en Florida, cualquiera de estas medidas, pues sí se produce un daño irreparable. ¿Por qué? Porque ya está en El Salvador, ya está en territorio mexicano, ya se dividió su condición familiar, o estas personas que fueron a los Estados Unidos, que tuvieron sus hijos en los Estados Unidos, pues se les deja de reconocer la condición de nacionales de los propios Estados Unidos. Es un efecto enormemente grande. Yo creo que en términos del conservadurismo que se está viviendo en los Estados Unidos, los ataques que el presidente Trump está llevando a cabo contra la justicia en los Estados Unidos en general, pero la federal en particular, esta decisión de la Suprema Corte es de una enorme, enorme importancia, efectivamente, como lo decías tú, de la jueza Sotomayor, de la jueza Kagan y de la jueza Brown Jackson. Las tres han estado en una posición enfrentándose a esto porque se dan cuenta que en lo que se dicta la orden, se aplica la orden y se llega al juicio de constitucionalidad, van a pasar muchos años y se va a haber producido todo el efecto que se quería lograr con la propia orden ejecutiva, más allá de si al final de cuentas se dice, pues sí, era inconstitucional, ¿y qué hacemos con todas las personas que lastimamos? Y creo que la forma de darnos cuenta del efecto neto que va a tener esto, pues es revisar las órdenes ejecutivas, ver cuáles de esas órdenes ejecutivas van a generar efectos a nuestro país o a nuestros paisanos que están allá, etcétera, para saber que todas esas determinaciones van a tener una aplicación inmediata. Aquí los perdedores en el juicio fueron esta asociación civil Casa Inc., que desde luego es una institución prestigiada ahí en el estado de Maryland, pero dos instituciones también muy importantes, nada menos que el gobierno del estado de Washington y el gobierno del estado de New Jersey, perdieron los juicios, lo cual te significa que hay una contracción enorme de estas posibilidades de defensa, ya no solo de los particulares, sino de los propios estados en el sistema federal estadounidense, Carmen. Ni más ni menos, pues sí, es una circunstancia bastante delicada la que se está viviendo en general. El impacto que tiene el hecho de que el presidente Donald Trump haya festinado de esta manera, pues indica que está feliz de que pueda seguir emitiendo órdenes ejecutivas y de aquí a que lleguen a la corte, pues seguirán vigentes. O sea que de aquí a que llegue alguna decisión suya respecto al tema de nacionalidad por nacimiento, ciudadanía por nacimiento, que vamos a ver en qué momento la Corte resuelve eso, o cualquier otro tema, pues tendrán que ir estado por estado, o bien llegar a la Corte, y entonces las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump, pues se podrán emitir con gran facilidad, como lo ha hecho hasta el momento, sin tomar en cuenta ni al Congreso, y si hace falta, ni a la Constitución. Exactamente, y ya puesto en el contexto mexicano, pues es lo mismo que hicieron aquí el oficialismo hace algunos meses, cuando quitaron los efectos generales de las sentencias de amparo y cuando restringieron las suspensiones también en México. Es decir, nos parece que lo que está pasando allá es gravísimo, pero aquí tuvimos una experiencia semejante.
Entonces, hoy la persona que quiera obtener o que se quiera ver beneficiada, pues tiene que promover su propio amparo porque ya le quitaron los efectos generales. Y también las condiciones de suspensión, pues también se han acotado. Entonces, sí creo que andamos viendo, como decía el Evangelio, la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Creo que este es un asunto que también nos debe llevar a reflexionar sobre lo nuestro. Pero regresando al tema de los Estados Unidos, el punto esencial es, yo invito a las personas a que abran, quienes tienen la posibilidad de acceder a Internet, que abran pregunten por las órdenes ejecutivas que ha dictado el presidente Trump al día de hoy, más todas las que pueda seguir dictando, que pues las puede dictar en cualquier momento. ¿Qué significa eso? Que si uno ve todas las órdenes ejecutivas que no van a poder ser suspendidas, sino que van a poder ser analizadas hasta el fondo del asunto, yo creo que como Estado nacional, como Estado mexicano, yo sí me preocuparía porque eso te está significando transacciones económicas, las muy discutidas y puestas hoy, exhibidas hoy, transacciones financieras. Tienes que ver temas de migración, declaraciones de cárteles, etcétera. Dicho de otra manera, la orden ejecutiva, después de esta decisión de la Suprema Corte el viernes pasado, permite que las autoridades administrativas de los Estados Unidos hagan lo que les ordene esa orden y que los juicios que vengan con posterioridad, sea por particulares como Casa ahora en el juicio, o los estados como Washington, New Jersey, el que se quiera poner en estas condiciones de litigio, pues tendrán que esperar varios años a que se dé la determinación. Y para entonces los daños institucionales, los daños personales, los dolores humanos que siempre están involucrados en estos temas, pues ya se habrán producido. Sí, creo que es una cosa no solo para ellos y no solo lo que decía la jueza Sotomayor sobre el daño institucional, el Estado de Derecho, sino los daños que esto nos produce a nosotros, porque, voy a decirlo así, los jueces federales que fueron nombrados por Obama o por todavía hay algunos de la presidenta Clinton, los jueces liberales, etcétera, pues están viendo maniatados para poder defender derechos humanos, como es el caso de la enmienda 14 de los Estados Unidos, o las relaciones del federalismo. Es decir, creo que esto es también, además de para los Estados Unidos mismos, es una mala noticia para México. Sin duda, pues ahí estamos con este programa, doctor José Ramón Cosío. Muchísimas gracias por tu presencia y este análisis de un asunto, pues sí, para la historia, ¿no? En el caso de los Estados Unidos, sí. Y muy bien, me parece, pues traer a cuenta lo nuestro, traer a cuenta lo que ha sucedido en México en relación a perder esta posibilidad de extender a los demás resoluciones judiciales. Sí, porque te digo, suena muy triste allá, y lo es, desde luego lo es, pero no estamos viendo que aquí se reformaron distintos preceptos para decir, no, las sentencias de amparo solo van a proteger, y esto creo que tuvo mucho que ver con aquellas decisiones de los jueces, me acuerdo de dos en este momento, de La Pesa y Gómez Fierro, de haber extendido los efectos en los temas de hidrocarburos, en los temas de las gasolineras. Eso molestó muchísimo al presidente López Obrador, molestó muchísimo al oficialismo y se les ocurrió que la mejor idea era constreñir los medios de defensa. Ahora se están discutiendo, lo platicamos tú y yo en el programa anterior, todas estas nuevas leyes que tienen grandes implicaciones en el uso de la Guardia Nacional, en la participación más activa de las Fuerzas Armadas, en telecomunicaciones. Bueno, pues todos estos elementos nuestros pues también tendrán sus consecuencias porque nos tendremos que enfrentar, déjame decirlo así, a esa nueva legislación con unas herramientas de protección constitucional mucho más acotadas. Esto no es igual, entiendo las diferencias desde luego, pero se parece a lo que está aconteciendo en los Estados Unidos o en los embates contra la legislatura, contra los juzgadores, tal como está sucediendo también aquí con nosotros. Ni más ni menos, ni más ni menos. Y queda pendiente en específico la orden ejecutiva relacionada con restringir la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Déjame detener aquí, ya veremos qué resulta al respecto. No está resuelto el tema, no hay una resolución de fondo. En algún punto la Corte
pues me imagino que está difícil que la declare constitucional si está en la enmienda 14. Exacto, y todo el valor que tiene la enmienda 14 no es solo, y eso es bien interesante verlo, quien quiera enterarse de esto, te acordarás una película de Lincoln que protagonizaba Daniel Day-Lewis. Ahí está esa discusión bien interesante sobre la enmienda 14, la enorme dificultad de equiparar distintas poblaciones, generar estos derechos de ciudadanía, y lograr que las normas federales se impongan sobre las normas estatales, porque había toda esta diferenciación previa a la guerra civil que generó tantos problemas como sabemos. Es decir, hay una enorme cantidad. Entonces, el efecto simbólico de la enmienda 14, pues sí, yo creo que va a ser uno de los temas, nacionalidad a estos niños, estas niñas que nacieron en los Estados Unidos. ¿En qué condición jurídica están? ¿Son hijos de migrantes o son hijos de personas que no tienen la green card, que entraron como turistas, como sucede en muchas ocasiones? Van a los Estados Unidos. ¿Cuál es su estatus de nacimiento? Lo llevas a registrar al consulado, vamos a poner los mexicanos, del Consulado de México para que sea mexicano, y entonces ya no es estadounidense. Es decir, generas una zona de incertidumbre que a ver si no nos pasa después como los Dreamers, aquel grupo de chicos que hace algunos años tuvo una enorme relevancia, una enorme presencia política, en el sentido de dónde son estos muchachos, si es que las autoridades les niegan eso. Eso, desde luego, tiene efectos en la educación, y puedes inscribir un niño así en una escuela o no. Es decir, me parece que entras en una zona de sombras en cuanto a esta orden ejecutiva de la nacionalidad. Pero el segundo problema son todas las demás órdenes ejecutivas. Si ya no puedes suspender las órdenes, entonces puedes mandar personas así a que vayan a otros países en los aviones, como se estuvo haciendo, a que vayan a otras cárceles, a otros centros de detención. Las puedes poner en la frontera norte de México, frontera sur de los Estados Unidos, sin ninguna suspensión. Puedes abrir toda la parte del fracking. Es decir, hay la revisión de las órdenes bajo esta perspectiva de no se van a suspender en el futuro por los jueces federales y desde luego menos por los locales, pues entonces te genera esta enorme contingencia. E insisto, si estamos en este momento donde 3 organizaciones o instituciones financieras mexicanas están siendo investigadas, tenemos estos problemas donde para el derecho estadounidense, ojo, no necesitas prueba plena, necesitas indicios. Entonces creo que sí, aquí hay una sincronía en lo que México exige como prueba plena y Estados Unidos puede sustentar jurídicamente como un elemento mucho más endeble, mucho más suave por indicios. Creo que todo esto sí tiene sentido, porque entonces ya no puedes, déjame decirlo así, utilizar a las cortes estadounidenses como un elemento de defensa. Tienes que internalizar ese costo, y al internalizar ese costo, pues tienes que saber que las autoridades administrativas pueden hacer muchísimas más cosas con las inversiones mexicanas, el comercio mexicano, los paisanos que están allá, los migrantes, etcétera, y que no vas a tener un juez de respaldo para estos efectos. Pues ahí está este panorama y bueno, lo que ocurre allá y lo que ocurre acá y todo esto que al final de cuentas es muy relevante. Doctor José Ramón Cosío, muchísimas gracias por tu presencia y seguiremos en contacto. Muy buenos días. ¿Cómo no?